¿Recuerdas aquellas noches frente al televisor viendo Cuna de Lobos, sintiendo que el corazón se te paraba cada vez que Catalina Creel aparecía en pantalla con ese parche negro y esa sonrisa capaz de helar la sangre? Lo que quizá no sabías es que varios de esos actores que te hicieron temblar, llorar y odiar como nunca, ya no están con nosotros, y sus historias te van a sorprender. Cuna de Lobos marcó una época. Fue la telenovela que nos enseñó que la maldad puede vestirse de elegancia, que el poder corrompe hasta el amor de una madre, y que una historia bien contada puede volverse eterna. Pero detrás de los crímenes de Catalina, los secretos de la familia Larios y las traiciones que nadie vio venir, existen historias reales que muy pocos conocen. Historias de hombres y mujeres que entregaron su talento, su tiempo y en muchos casos su salud, para construir uno de los universos más oscuros y fascinantes que ha producido la televisión mexicana. Hoy haremos un viaje al pasado para recordar a aquellos actores que dieron vida a esa mansión llena de mentiras y que hoy descansan en paz. Algunos partieron hace poco, otros hace ya muchos años, pero todos dejaron una huella imposible de borrar en la memoria colectiva de un país que los vio crecer frente a las cámaras y que hoy los extraña más de lo que imagina. Lo que muchos no saben es que Cuna de Lobos no fue solo una telenovela. Fue un experimento narrativo sin precedentes en la televisión mexicana. Fue la primera vez que Televisa apostó por una historia donde los villanos no tenían redención posible, donde el mal no se disfrazaba de malentendido sino que se mostraba en toda su frialdad calculada. El escritor Carlos Olmos y el productor Carlos Telles construyeron algo que nadie esperaba, y los actores que eligieron para darle vida a ese mundo oscuro fueron, paradójicamente, algunas de las personas más luminosas que ha dado este país. Empecemos recordando a uno de ellos, cuya partida cerró para siempre una página dorada del cine y la televisión de este país. Un actor que llegó desde otro continente, cruzó un océano con una maleta y un sueño, y terminó convirtiéndose en parte del alma misma de la televisión mexicana. Su historia empieza mucho antes de Cuna de Lobos, en una Lima llena de teatros de radio y sueños imposibles, y termina en la Ciudad de México, junto a la mujer que amó toda su vida y que también fue su compañera de escena durante décadas. Número 8. Blanca Torres, Cleotilde. Entre los personajes que daban textura humana a Cuna de Lobos estaba Cleotilde, interpretada por la gran Blanca Torres, una actriz cuya presencia en pantalla era de esas que no necesitan palabras para decirlo todo. Bastaba una mirada, un gesto, una pausa breve y deliberada, para que el espectador sintiera que frente a él había una mujer real, no un personaje de ficción construido para cumplir una función narrativa. Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 18 de enero de 1928, Blanca Torres Pérez fue una de esas actrices que construyeron su carrera desde los cimientos más sólidos que existen en este oficio: el teatro. Comenzó trabajando en la compañía de Rafael Banquels, uno de los espacios más rigurosos y exigentes del arte escénico mexicano de aquella época. Y desde ese primer contacto con los escenarios quedó claro que Blanca Torres no era una actriz más. Era alguien con algo genuino que transmitir. Participó en gran cantidad de obras presentadas en el Palacio de Bellas Artes, ese espacio sagrado de la cultura mexicana donde solo los mejores tienen un lugar. En la década de los 70 fue parte de la Compañía Nacional de Teatro, lo que habla no solo de su nivel artístico sino de su compromiso con una forma de hacer las cosas que hoy se ha vuelto cada vez más escasa. Blanca Torres creía en el trabajo bien hecho, en la preparación silenciosa, en la entrega total a cada personaje sin importar el tamaño del papel ni la relevancia del proyecto. Su transición a la televisión llegó en 1966 con la telenovela El Patio de Tlaquepaque, y desde ese momento no se detuvo. Décadas de trabajo constante, de personajes construidos con paciencia y profundidad, de escenas que el público recordaba mucho después de que el capítulo terminara. En cine dejó títulos memorables que forman parte del patrimonio cultural de México: La Pasión según Berenice, María de mi corazón, Naufragio, y Por si no te vuelvo a ver. Esta última le valió el premio Ariel a la mejor actriz de cuadro. Reconocimiento que confirmó lo que el público ya sabía desde hacía mucho tiempo, que Blanca Torres era una de las grandes, de esas que no necesitan protagonismo para dejar huella. En Cuna de Lobos, su Cleotilde aportaba ese toque de humanidad cotidiana que equilibraba la intensidad dramática de la historia. Era uno de esos personajes que el espectador siente cercanos, casi familiares, porque reflejan la vida tal como es, sin adornos ni exageraciones. Mientras Catalina Creel representaba la maldad en su forma más elegante y calculada, Cleotilde era el recordatorio silencioso de que en ese mismo mundo también existían personas comunes.
Personas que vivían y sentían sin grandes conspiraciones ni herencias en disputa. Hay algo que muy pocos saben sobre Blanca Torres y que hace su historia todavía más especial. Se casó con el actor Miguel Gómez Checa, un hombre que como ella había cruzado fronteras para perseguir su vocación artística. Él era peruano, nacido en Lima, y había llegado a México con la determinación silenciosa de quien sabe que tiene algo que ofrecer. Juntos construyeron no solo una vida sino también una carrera compartida, apareciendo en producciones como Cuna de Lobos como un equipo que se conocía desde adentro, que sabía exactamente cómo complementarse en escena sin necesidad de explicaciones. Era el tipo de pareja que la industria del entretenimiento produce con muy poca frecuencia, dos artistas que se amaban y que además se respetaban como profesionales. Blanca Torres fue de esas actrices que representaban el alma del cine y la televisión mexicana clásica. Disciplinada, emotiva y completamente entregada a su trabajo, fue nominada al Premio Ariel como Mejor Actriz de Cuadro en más de una ocasión, y aunque su nombre no siempre aparecía en los créditos principales. Quienes trabajaron con ella saben que una escena con Blanca Torres era una escena que funcionaba. Siempre. Sin excepciones. Falleció el 10 de julio de 2006 en la Ciudad de México, a los 78 años, de causas naturales. Al momento de su muerte era socia honoraria de la Asociación Nacional de Actores, un reconocimiento a toda una vida entregada al arte con una generosidad y una humildad que hoy resultan casi imposibles de encontrar. Sus restos descansan en el Panteón Mausoleos del Ángel, en la misma ciudad que la vio triunfar durante décadas. En Cuna de Lobos dejó una huella que no se borra, porque su Clotilde era más que un personaje secundario. Era un pedacito de realidad dentro de aquella mansión Larios que todos recordamos con una mezcla de fascinación y miedo. Y cada vez que alguien vuelve a ver esa telenovela y encuentra su rostro en pantalla, sin saberlo está encontrando también el rostro de una época en que actuar era un oficio que se ejercía con orgullo, con preparación y con el alma puesta en cada toma. Número 7. Ferrusquilla, Don Braulio Navarro. Hay actores que llegan a un set y lo llenan todo. No con soberbia ni con protagonismo forzado, sino con esa energía natural que solo tienen quienes han vivido el arte desde adentro, desde los huesos. Desde esa parte del ser humano que no sabe hacer otra cosa que no sea expresarse. José Ángel Espinosa Aragón, conocido por todos como Ferrusquilla, era exactamente ese tipo de hombre. Y cuando apareció en Cuna de Lobos dando vida a Don Braulio Navarro Mandujano, el público supo de inmediato que tenía frente a sí a alguien distinto, a alguien que pertenecía a otra dimensión del talento. A esa dimensión donde el arte y la vida se vuelven indistinguibles. Nació el 2 de octubre de 1919 en Choix, Sinaloa, en una familia humilde donde el arte no era un camino evidente ni seguro. Sin embargo, desde joven algo en él lo empujaba hacia los escenarios, hacia los micrófonos, hacia cualquier espacio donde pudiera expresarse con la libertad que la vida cotidiana no le ofrecía. En 1937, a los 18 años, un grupo de amigos lo subió a un tren con destino a la Ciudad de México. Él quería estudiar medicina. Quería curar enfermedades, salvar vidas, ser útil de una manera concreta y verificable. El destino, como casi siempre, tenía otros planes completamente distintos. En 1938 entró a trabajar en la estación de radio XEQ como asistente, haciendo mandados, aprendiendo el oficio desde el escalón más bajo, sin quejarse y sin perder el entusiasmo. Y de la noche a la mañana su vida cambió para siempre. El elenco de un programa de radio llamado Fifirafa se quedó sin actores, y Ferrusquilla, ese joven sinaloense que había llegado queriendo estudiar medicina, hizo 8 voces distintas para sacar la producción adelante él solo. Desde ese momento fue bautizado como el hombre de las 1000 voces. Un apodo que lo acompañaría durante el resto de su vida y que resumía perfectamente su capacidad para transformarse en cualquier personaje que el guión le pidiera, sin importar la complejidad ni la exigencia del rol. Su carrera en el cine de la época de oro lo llevó a compartir créditos con las figuras más grandes que ha producido México. Jorge Negrete, María Félix, Sara García, Pedro Infante. Actuó en alrededor de 80 películas y su nombre se fue convirtiendo en sinónimo de versatilidad, de entrega y de ese talento natural que no puede enseñarse en ninguna academia porque viene de un lugar mucho más profundo que cualquier técnica o método de actuación. Pero si su carrera como actor fue impresionante, su legado como compositor resultó todavía más grande. Canciones que salieron de su pluma se convirtieron en parte del alma musical de México. Échame a mí la culpa, que tuvo tanto éxito en España que se rodó una película con ese nombre protagonizada por Lola Flores.
La Ley del Monte, uno de los himnos más reconocibles de Vicente Fernández. El tiempo que te quede libre, grabada por Manoella Torres y más tarde por Luis Miguel. Ferrusquilla no era solo un hombre de 1000 voces. Era un hombre de 1000 canciones, de 1000 historias, de 1000 vidas vividas con una intensidad que muy pocos seres humanos conocen. En Cuna de Lobos su presencia fue la de un maestro que no necesita demostrar nada porque ya lo ha demostrado todo. Don Braulio Navarro llegaba a cada escena con esa seguridad tranquila de los grandes, con esa calma que solo da haber pasado décadas frente a cámaras y haber aprendido que la actuación verdadera no se ve, se siente. Ferrusquilla falleció el 6 de noviembre de 2015 en Mazatlán, Sinaloa, a los 96 años, víctima de un derrame cerebral. Hasta sus últimos días siguió siendo una figura querida, respetada y celebrada. En 2007 le fueron develadas 2 estatuas en su honor, una en Mazatlán y otra en la Plaza de Garibaldi en la Ciudad de México. Ese espacio donde el mariachi y la canción mexicana tienen su casa más antigua y más querida. La Sociedad de Autores y Compositores de México reconoció sus 50 años de trayectoria musical con un homenaje que lo emocionó profundamente. La Universidad Autónoma de Sinaloa le otorgó el título de doctor honoris causa. Y apenas semanas antes de morir, la Lotería Nacional emitió un billete conmemorativo con su nombre e imagen. Un honor que en México se reserva solo para quienes han dejado una marca verdaderamente imborrable en la historia del país. Ferrusquilla no fue solo un actor de Cuna de Lobos. Fue una institución viva de la cultura mexicana, un hombre que con su voz, su música y su talento construyó un puente entre generaciones que de otra forma nunca habrían tenido nada en común. Y cada vez que alguien escucha Échame a mí la culpa, sin saberlo, está escuchando el eco de un hombre que vivió casi un siglo entregado al arte con una pasión que pocos conocen y que absolutamente nadie podrá borrar jamás. Número 6. Carmen Montejo, Esperanza Mandujano. Si Catalina Creel era el rostro visible del mal en Cuna de Lobos, Esperanza Mandujano era su contraparte moral. Esa figura que intentaba sostener algo parecido a la dignidad dentro de un mundo donde todo se pudría lentamente, donde cada secreto revelado abría la puerta a otro secreto más oscuro y más difícil de cargar. Y detrás de ese personaje complejo y necesario estaba Carmen Montejo, una actriz de origen cubano que México adoptó como propia con la misma generosidad con la que ella entregó su talento durante décadas. Nació en La Habana, Cuba, en una época en que el arte y la política compartían el mismo espacio convulso y apasionado. Desde joven mostró un temperamento artístico que no cabía en una sola isla, que necesitaba más espacio, más escenarios, más públicos distintos que le exigieran cosas diferentes. Su llegada a México fue el inicio de una historia de amor entre una actriz y un país que la recibiría con los brazos abiertos y que con el tiempo terminaría considerándola uno de sus tesoros más preciados. Se nacionalizó mexicana y desde ese momento dedicó su vida entera a construir una carrera que hoy es considerada uno de los legados más importantes del cine y la televisión de este país. En el cine de la época de oro fue una figura de enorme peso y de presencia magnética. Participó en producciones que definieron una generación completa de espectadores, compartiendo créditos con los grandes nombres de la pantalla mexicana en un momento en que el cine de este país era reconocido y admirado en todo el mundo. Su capacidad para moverse entre el drama más intenso y los personajes de mayor delicadeza emocional la convirtió en una actriz de referencia, de esas a las que los directores buscaban cuando necesitaban verdad escénica. Cuando necesitaban que el espectador creyera absolutamente en lo que estaba viendo sin cuestionarse ni por un momento si aquello era real o ficción. En Cuna de Lobos, su Esperanza Mandujano era una mujer que cargaba con el peso de saber demasiado, de haber sido testigo de demasiadas cosas durante demasiado tiempo, y de no poder callar por mucho más tiempo sin traicionarse a sí misma. Carmen Montejo le dio a ese personaje una profundidad que iba más allá del guión escrito, porque ella misma poseía esa capacidad tan particular de transmitir mundos enteros con una sola mirada, de comunicar décadas de historia y de dolor en el tiempo que dura un gesto. Lo que muchos no saben es que Carmen Montejo fue una mujer de convicciones profundas y de una lealtad inquebrantable hacia su oficio. En una industria donde el escándalo y la controversia pueden convertirse en herramientas de supervivencia, ella eligió siempre el camino contrario. El silencio productivo. El trabajo constante. La entrega total a cada personaje sin necesidad de llamar la atención fuera de las cámaras. Era el tipo de actriz que sus colegas admiraban en privado con una intensidad que raramente se expresaba en público, porque su grandeza era de esas que intimidan.
En 2005 recibió un homenaje en vida en el Palacio de Bellas Artes con motivo de su cumpleaños número 80, un reconocimiento que resumía el afecto profundo que tanto la industria como el público le profesaban. No era un homenaje de protocolo ni una celebración vacía de esas que abundan en el mundo del espectáculo. Era una despedida lenta y amorosa de un país que sabía que estaba frente a una de sus últimas grandes damas. De esas figuras que cuando se van se llevan consigo una forma de entender el arte que no puede enseñarse ni reemplazarse. Carmen Montejo falleció el 25 de febrero de 2013 a los 87 años, a causa de una insuficiencia cardíaca. Su partida dejó un silencio en la televisión y el cine mexicanos que todavía se siente cuando uno regresa a sus actuaciones y redescubre lo que era capaz de hacer con los recursos más simples. Porque hay voces que cuando se apagan, llevan consigo una forma de ver el mundo que no se vuelve a repetir. Y Esperanza Mandujano fue uno de sus últimos grandes personajes televisivos. Quienes la vieron en Cuna de Lobos nunca olvidaron esa mirada suya, esa forma de sostener la escena sin necesidad de gritar. Con la sola fuerza de quien ha vivido suficiente para saber que la verdad no necesita adornos ni amplificación. Número 5. Carlos Cámara, Reinaldo Gutiérrez. Hay personajes que parecen menores hasta que desaparecen y entonces entiendes cuánto peso cargaban en silencio. Reinaldo Gutiérrez era uno de esos personajes en Cuna de Lobos, el hombre que desde las sombras de la empresa familiar comenzaba a descubrir que la familia Larios escondía secretos capaces de destruirlo todo. Secretos que nadie quería ver porque verlos implicaba tomar decisiones que nadie estaba dispuesto a tomar. Y detrás de ese personaje estaba Carlos Cámara, un actor dominicano que México convirtió en suyo y que se ganó el respeto del público y de sus colegas con décadas de trabajo honesto, constante y completamente entregado. Nació en la República Dominicana y llegó a México con la determinación tranquila de quien sabe que tiene algo genuino que ofrecer y que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario para demostrarlo. Se naturalizó mexicano y desde ese momento su historia quedó atada para siempre a la historia de la televisión de este país. A esa época dorada en que las telenovelas mexicanas no solo dominaban las pantallas de Latinoamérica sino que llegaban a Europa, a Asia, a rincones del mundo donde nadie esperaba encontrar una historia mexicana capaz de provocar lágrimas y discusiones familiares al mismo tiempo. Con una estatura imponente, una voz profunda que llenaba cualquier espacio y un porte que hacía que la cámara lo buscara de forma natural. Carlos Cámara se convirtió en uno de esos actores que los productores buscaban cuando necesitaban autoridad y presencia en pantalla sin sacrificar calidez humana. Porque esa era su cualidad más particular, podía ser intimidante y cercano al mismo tiempo, podía encarnar la autoridad sin perder la humanidad, podía hacer que el espectador lo respetara y lo quisiera en el mismo instante. Su carrera en la televisión mexicana abarcó décadas y producciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Participó en telenovelas como Rubí, La Fea Más Bella, Hasta que el dinero nos separe y Soñadoras, entre muchas otras que demuestran su capacidad para adaptarse a formatos y géneros completamente distintos sin perder nunca esa esencia propia que lo hacía inconfundible. Siempre con ese estilo suyo, sereno, preciso, sin aspavientos ni artificios innecesarios. Con la seguridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo frente a la cámara porque lleva décadas aprendiendo a hacerlo mejor cada vez. En Cuna de Lobos, su Reinaldo Gutiérrez era el hombre que veía lo que otros no querían ver. El empleado leal que de pronto se convierte en testigo incómodo de crímenes que nadie debía conocer y que una vez conocidos resultan imposibles de ignorar. Carlos Cámara le dio a ese papel una credibilidad que lo hacía genuinamente amenazante para los intereses de Catalina Creel, no por su maldad sino precisamente por su honestidad. Por esa incapacidad para mirar hacia otro lado cuando la verdad estaba frente a sus ojos exigiendo ser reconocida. Carlos Cámara falleció el 24 de febrero de 2016 a los 82 años a causa de un infarto. Su muerte llegó apenas 2 meses después de la de Gonzalo Vega, su compañero de elenco en Cuna de Lobos. Como si la historia de esa telenovela estuviera despidiéndose de sus actores uno a uno en ese año que el mundo del espectáculo mexicano recordaría como uno de los más dolorosos de su historia reciente. La industria lo recordó con el cariño reservado para quienes nunca causaron escándalos, nunca buscaron protagonismo innecesario, y sin embargo estuvieron siempre presentes cuando se les necesitó. Construyendo con su trabajo callado y constante la base sobre la que descansaban las estrellas más brillantes. Número 4. Gonzalo Vega, José Carlos Larios. Si Catalina Creel era el corazón negro de Cuna de Lobos, José Carlos Larios era su víctima más profunda y más desgarradora.
El hijo al que una madre manipuló durante décadas con una mentira construida sobre culpa y miedo, el hombre que creció creyendo que era responsable de algo que nunca ocurrió, que cargó ese peso inventado como si fuera real porque nadie en su vida tuvo el valor o la voluntad de decirle la verdad. Y el actor que cargó ese peso con una dignidad que partía el corazón fue Gonzalo Vega, uno de los actores más completos, más honestos y más comprometidos que ha dado México en toda su historia artística. Nació en la Ciudad de México y desde joven quedó atrapado por ese llamado irresistible de la actuación que algunos sienten desde niños y que no tiene cura posible. En los años 70 ya había construido una carrera cinematográfica sólida y reconocida, con títulos que hoy son considerados clásicos del cine mexicano. El lugar sin límites, basada en la novela del escritor chileno José Donoso, y Las Poquianchis, que narraba la historia real de las hermanas González Valenzuela. Lo situaron entre los actores más serios y comprometidos de su generación, entre aquellos que entendían que el cine podía ser algo más que entretenimiento. Que podía ser un espejo donde la sociedad se miraba a sí misma con una honestidad que a veces resultaba incómoda. Ganó el premio Ariel por la cinta Lo que importa es vivir, un reconocimiento que confirmaba lo que la crítica y el público ya sabían desde hacía tiempo. Gonzalo Vega no actuaba. Vivía sus personajes desde adentro, desde ese lugar donde la técnica y la emoción se vuelven una sola cosa indistinguible. Cuando llegó a Cuna de Lobos en 1986, no era un actor en busca de fama ni de un personaje que lo relanzara. Era un artista que llegaba a construir algo, y la diferencia entre ambas motivaciones se notaba en cada escena, en cada mirada, en cada silencio cargado de significado que su José Carlos Larios ofrecía al espectador. Verlo frente a María Rubio era presenciar un duelo de titanes, dos actores capaces de comunicar décadas de historia familiar, de rencores acumulados y de amor distorsionado, con una sola mirada sostenida unos segundos más de lo necesario. Era el tipo de química actoral que no puede fabricarse ni ensayarse porque nace de algo más profundo que cualquier dirección o indicación técnica. Nacía de dos actores que se respetaban profundamente, que se exigían mutuamente sin necesidad de palabras, que sabían que el trabajo del otro era tan riguroso y tan honesto como el propio. Después de Cuna de Lobos su carrera no hizo más que crecer y diversificarse. Durante años protagonizó la exitosa obra teatral La Señora Presidenta, que se convirtió en un fenómeno de taquilla y en uno de los espectáculos más comentados de la escena mexicana durante una década. En la televisión siguió sumando proyectos, y en 2013 apareció en la taquillera película Nosotros los Nobles, demostrando que su talento no conocía límites de género, de formato ni de generación. Que podía moverse con la misma naturalidad entre el drama más intenso y la comedia más ligera. En 2007 le fue diagnosticado el síndrome mielodisplásico, una enfermedad que afecta las células de la médula ósea e impide la generación de nuevas células sanguíneas. Una condición que los médicos llaman a veces preleucemia y que cambia la vida de quien la padece de una manera radical e irreversible. Luchó durante casi 10 años con una valentía que sus cercanos describían como característica de quien había pasado décadas enfrentando personajes difíciles y había aprendido que la única forma de enfrentar algo es mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. Se retiró temporalmente, regresó, volvió a necesitar un descanso. Y cada aparición suya era recibida con el cariño desbordado de un público que lo extrañaba profundamente y que sentía que mientras Gonzalo Vega siguiera apareciendo en pantalla, algo de esa época dorada de la televisión mexicana seguía vivo y resistiendo el paso del tiempo. Gonzalo Vega falleció el 10 de octubre de 2016 a los 69 años. Demasiado joven para alguien con tanto todavía por dar. Su partida dejó un vacío real en el arte mexicano, no solo en la televisión ni en el cine sino en ese espacio más difícil de definir donde viven las historias que una cultura cuenta sobre sí misma. Número 3. Lilia Aragón, Rosalía Mendoza. Pocos personajes en Cuna de Lobos generaron tanto odio sostenido en el espectador como Rosalía Mendoza. La enfermera que supuestamente estaba encargada de cuidar a Leonora mientras en realidad era cómplice activa de sus peores tormentos. Una extensión del mal de Catalina Creel en los espacios donde la matriarca no podía aparecer directamente sin levantar sospechas. Era el tipo de villana secundaria que hace más creíble la historia porque no es el centro del mal sino su ramificación cotidiana, su presencia en los rincones donde la maldad necesita ejecutarse sin testigos ni protagonismo. Y la actriz que le dio vida fue Lilia Aragón, una mujer cuya historia personal resulta tan fascinante y tan sorprendente como cualquier personaje que haya interpretado a lo largo de su larga y extraordinaria trayectoria.
Nació en la Ciudad de México y desde joven demostró que su inteligencia, su energía y su determinación no cabían en un solo mundo ni en una sola definición. Hizo algo que muy pocos artistas en México han hecho con esa misma convicción: estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y se tituló como abogada. Una carrera que no abandonó nunca a pesar del éxito que fue cosechando frente a las cámaras y del reconocimiento que fue acumulando en cada producción en la que participaba. Esa dualidad tan particular, la actriz y la abogada, la mujer de escena y la mujer de leyes, la definió durante toda su vida y la convirtió en una figura única dentro del medio artístico mexicano. En alguien que demostraba con su propia existencia que los artistas son personas completas, multidimensionales, capaces de habitar mundos completamente distintos con la misma competencia y el mismo rigor. Actuó en más de 23 películas y en decenas de telenovelas y series de televisión a lo largo de una carrera que se extendió por décadas sin dar señales de agotamiento ni de conformismo. Siempre con esa presencia firme y esa capacidad tan particular para encarnar la complejidad moral de los personajes que le tocaba interpretar. No era de las actrices que buscaban simpatía ni aprobación. Era de las que buscaban verdad, de las que preferían incomodar al espectador antes que tranquilizarlo con una actuación fácil y predecible. Y esa búsqueda incansable de la verdad escénica la llevó a construir algunos de los villanos más recordados y más odiados de la televisión mexicana, lo que en este oficio es, paradójicamente, el mayor de los elogios. Pero su vida no se limitó a los sets de grabación ni a los escenarios de teatro. Llegó a ser secretaria general de la Asociación Nacional de Actores, un cargo que ejerció con la misma rigurosidad meticulosa con la que ejercía su profesión jurídica y su carrera artística. Era una mujer que creía en la organización gremial, en la defensa colectiva de los derechos de los trabajadores del arte. En esa idea tan poderosa y tan necesaria de que los artistas merecen dignidad no solo en el escenario sino también en la vida cotidiana, en los contratos, en las condiciones de trabajo, en el reconocimiento que les debe una industria que vive de su talento. Y entre 2004 y 2006 fue diputada plurinominal, llevando esa convicción y esa voz al Congreso de la República con la determinación de quien sabe exactamente por qué está en ese espacio y qué quiere hacer con él. En Cuna de Lobos, su Rosalía Mendoza era esa villana de bajo perfil que resulta más peligrosa precisamente porque nadie la ve venir. Porque su maldad no viene acompañada de monólogos grandilocuentes ni de gestos teatrales sino de una frialdad cotidiana que hace que el espectador no pueda identificar el momento exacto en que cruzó la línea entre la complicidad y la responsabilidad directa. Lilia Aragón la construyó con una frialdad calculada y una naturalidad desconcertante que hacía que cada escena suya generara en el espectador esa incomodidad tan particular y tan difícil de sacudir de quien reconoce que él mal no siempre viene disfrazado de monstruo, que a veces viene con uniforme de enfermera y una sonrisa de circunstancia que no llega a los ojos. Lilia Aragón falleció el 2 de agosto de 2021 en su casa de Cuernavaca, Morelos, a los 82 años. Su hijo Pablo Mendizábal confirmó que su partida llegó una semana después de una cirugía por problemas en su intestino delgado, y que a pesar de todo se fue en paz, rodeada de quienes la amaban, con la tranquilidad de quien ha vivido una vida plena y múltiple y no tiene cuentas pendientes con nadie. Una mujer que vivió varios roles en una sola vida, y que los vivió todos con una intensidad, una conciencia y una dignidad que muy pocas personas conocen. Número 2. María Rubio, Catalina Creel. Hay personajes que trascienden la pantalla y se instalan para siempre en la memoria colectiva de un país. En ese espacio donde los recuerdos de la infancia y la adolescencia se mezclan con las emociones más intensas y más difíciles de explicar. Catalina Creel es uno de esos personajes. Esa mujer vestida de negro, con el parche de colores que cambiaba según sus estados de ánimo y la sonrisa de quien sabe que el mundo le pertenece porque está dispuesta a hacer lo que nadie más se atreve a hacer. Se convirtió en el símbolo de una maldad elegante, calculada y completamente consciente de sí misma que México nunca había visto en televisión y que después de Cuna de Lobos nunca volvería a ver con la misma frescura ni con el mismo impacto. Y la actriz que la hizo posible, que la construyó desde adentro con una entrega que consumía y liberaba al mismo tiempo, fue María Rubio. Nació en la Ciudad de México y desde joven mostró un temperamento artístico que no pedía permiso ni esperaba invitaciones. Estudió actuación con la seriedad de quien sabe que este oficio exige entrega total, que no hay atajos ni fórmulas mágicas, que la única forma de llegar a la verdad de un personaje es atravesando capas y capas de uno mismo hasta encontrar algo genuino que ofrecer. Durante décadas construyó una carrera que la llevó por el cine, el teatro y la televisión con una versatilidad que muchas de sus contemporáneas no lograron igualar.
siempre buscando personajes que le exigieran más de lo que ella ya sabía dar. Participó en más de 20 telenovelas a lo largo de su carrera, y en cada una de ellas dejó una marca reconocible, ese sello particular de María Rubio que hacía que sus personajes tuvieran una vida interior visible. Que el espectador sintiera que aquella mujer en pantalla tenía una historia antes de que comenzara la escena y continuaría teniéndola después de que terminara. Pero ningún personaje la definió como Catalina Creel. Ninguno la consumió con esa intensidad tan particular ni la liberó con esa generosidad tan extraordinaria. Era un papel que se metía en los huesos, que no se dejaba en el estudio al terminar el día de grabación. Que seguía viviendo en ella en las noches y en los fines de semana y en esos momentos de silencio en que uno se da cuenta de que algo ha cambiado de una manera que no puede deshacerse. El parche, el vestuario oscuro cuidadosamente elegido para cada escena por Cecilia García Molinero según el estado emocional del personaje, la mirada fija y calculadora que nunca dejaba ver lo que había detrás. La voz modulada con una precisión quirúrgica para transmitir exactamente la cantidad de amenaza necesaria en cada momento. Todo eso era María Rubio entregada completamente a la construcción de algo que iba más allá de la actuación convencional, algo que se acercaba más al ritual. A esa forma de habitar un personaje que los grandes actores describen con palabras que siempre resultan insuficientes porque apuntan a una experiencia que solo puede entenderse desde adentro. Lo que muy pocos saben es que el éxito aplastante de Catalina Creel fue también, con el tiempo, una carga difícil de cargar. Después de Cuna de Lobos, el público no podía ver a María Rubio en ningún papel sin recordar a esa matriarca despiadada con el parche multicolor. Apareció en otras producciones como Imperio de Cristal y Salomé, participó en parodías de su propio personaje con la generosidad y el humor de quien ha hecho las paces con su propio mito. Pero el fantasma de Catalina siempre estaba ahí, flotando sobre cada una de sus actuaciones posteriores como una sombra que a veces protegía y a veces impedía que el público viera a la actriz detrás del personaje. Era el precio de haber creado algo demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado instalado en el inconsciente colectivo de toda una generación. Su vida personal tuvo su propia y devastadora dosis de tragedia. Apenas unos meses antes de su muerte, en un terrible accidente automovilístico, perdió a su hijo Claudio. El golpe fue de esos que no tienen nombre en ningún idioma, de esos que reconfiguran el mundo de una manera tan radical que nada vuelve a ser como era. Y aunque quienes la conocían de cerca decían que María Rubio era una mujer de una fortaleza excepcional, construida a lo largo de décadas de trabajo y de vida, hay dolores que ninguna fortaleza puede absorber del todo. Dolores que simplemente se cargan porque no existe otra opción. Falleció el 1 de marzo de 2018 a los 83 años, a causa de un ataque al corazón. Su muerte fue el fin de una era, el cierre definitivo del capítulo más oscuro y más fascinante que ha escrito la televisión mexicana. Porque con ella se fue la última guardiana de ese universo que ella misma había construido con sus propias manos. Catalina Creel nunca murió en la pantalla con la dignidad de los derrotados. Eligió el veneno, eligió el final que ella misma había decidido, porque hasta en la muerte ese personaje necesitaba tener el control. Pero María Rubio sí se fue con la dignidad absoluta de los grandes, de los que saben que hicieron su trabajo mejor que nadie y que no necesitan que nadie se los confirme. Número 1. Rebecca Jones, Vilma de la Fuente. Si hay una partida que sacudió al público más allá de la nostalgia, que golpeó con la fuerza de algo inesperado e injusto, fue la de Rebecca Jones. No porque fuera la más antigua ni la más anunciada por el deterioro visible del tiempo, sino porque fue la más reciente, la más cercana. La que llegó cuando todavía quedaba la ilusión generosa y quizás ingenua de que algunos de los rostros más queridos de Cuna de Lobos seguirían con nosotros por mucho tiempo más, seguirían apareciendo en proyectos nuevos. Seguirían recordándonos con su sola presencia que aquella época dorada de la televisión mexicana no había terminado del todo. Rebecca Jones llegó a Cuna de Lobos siendo una actriz con pocos años de trayectoria, alguien que el gran público todavía no conocía con la profundidad que vendría después. Tenía una belleza de esas que la cámara ama de forma natural, pero lo que la distinguía no era eso sino algo mucho más difícil de fabricar y mucho más valioso en el oficio de actuar: tenía presencia. Esa cualidad indefinible que hace que cuando alguien entra a un espacio, sea un escenario o un cuadro televisivo, los ojos de todos los presentes vayan hacia esa persona de manera automática e involuntaria. Carlos Telles la convocó para interpretar a Vilma de la Fuente de Larios, la esposa de Alejandro Larios Creel, una mujer atrapada entre su ambición desmedida, su complicidad en crímenes que la superaban y una conciencia que nunca terminó de callarse del todo.
Lo que nadie dentro del equipo anticipaba era que ese papel la catapultaría de una manera tan definitiva, tan total, que Rebecca Jones dejaría de ser una actriz prometedora para convertirse en una figura central del universo de Cuna de Lobos. En uno de esos nombres que el espectador asocia inmediatamente con la telenovela cuando la recuerda décadas después. Ella misma lo diría con esa honestidad directa que la caracterizaba: nadie en el equipo imaginó el fenómeno que se estaban preparando a crear. Trabajaban con rigor y con entrega, sabían que la historia era buena y que el elenco era extraordinario. Pero el nivel de impacto que tuvo Cuna de Lobos en la sociedad mexicana y latinoamericana excedió cualquier expectativa razonable. La telenovela se convirtió en tema de conversación nacional, en referencia cultural. En ese tipo de experiencia compartida que une a las personas porque todos la vivieron al mismo tiempo y todos la sintieron de una manera que resultaba difícil de explicar pero imposible de ignorar. Nació en la Ciudad de México y creció en un ambiente donde el arte y la cultura eran parte natural de la vida cotidiana. Su formación como actriz fue rigurosa y constante, construida sobre la convicción de que este oficio exige preparación permanente, que no hay un punto de llegada definitivo donde uno pueda permitirse dejar de aprender. Y esa convicción se notaba en la forma en que construía sus personajes, con una precisión meticulosa que no dejaba nada al azar. Con una atención a los detalles que hacía que sus actuaciones tuvieran capas que el espectador descubría en repetidas visiones de los mismos episodios. En Cuna de Lobos su Vilma era una villana de capas múltiples y contradictorias. Una mujer que hacía cosas terribles con una determinación que asustaba pero que de alguna manera lograba mantener al espectador en una ambigüedad incómoda y fascinante, preguntándose constantemente hasta qué punto era víctima de las circunstancias y de las personas que la rodeaban y hasta qué punto era cómplice activa de su propia perdición. Rebecca Jones navegó esa ambigüedad con una maestría que muchos actores más experimentados habrían envidiado, convirtiendo a Vilma en uno de los personajes más complejos y más discutidos de toda la telenovela. Después de Cuna de Lobos su carrera no hizo más que crecer en profundidad y en reconocimiento. La sonrisa del diablo, Imperio de Cristal, La vida en el espejo junto a Gonzalo Vega con quien compartiría no solo escenas sino también una amistad profunda y duradera. Más tarde producciones en Telemundo como La Doña, donde demostró que su talento y su presencia funcionaban con la misma intensidad en formatos y plataformas completamente distintos a los que la habían visto crecer. En el teatro fue igualmente reconocida, y quienes la vieron en escena describen una experiencia de una intensidad diferente a la televisiva, más inmediata, más física, más imposible de ignorar. En 2017 llegó el diagnóstico que nadie quiere escuchar y que cambia en un instante la perspectiva de todo lo que parecía sólido e inamovible. Cáncer de ovario en etapa 3. Una sentencia que para muchas personas habría significado el retiro definitivo, el silencio, el cierre gradual de una vida pública construida durante décadas. Rebecca Jones enfrentó la noticia de una manera que sorprendió y conmovió a todos los que la seguían, con una transparencia que en un medio tan acostumbrado a las apariencias y a los secretos resultaba casi revolucionaria. Habló abiertamente de su diagnóstico, de su tratamiento, de los miedos que no podían callarse aunque uno quisiera, de la determinación de seguir adelante porque la alternativa no era aceptable ni negociable. Se sometió a 8 quimioterapias, ese proceso largo y extenuante que transforma el cuerpo y que exige una fortaleza que va mucho más allá de lo físico. Y en agosto de 2018 anunció que había vencido la enfermedad. El público celebró con una intensidad que revelaba cuánto la quería. Con esa alegría de quien siente que la victoria de otro es también la propia porque hay personas cuya existencia en el mundo nos hace sentir que algo importante está siendo cuidado y preservado. Era como si una parte de Cuna de Lobos, una parte de esa época irreemplazable, hubiera sobrevivido a algo que parecía fatal y siguiera aquí para recordarnos que las historias que importan no terminan fácilmente. Pero el cáncer regresó. Y esta vez no hubo victoria posible. Los tratamientos, la determinación, el amor de quienes la rodeaban y el cariño del público que nunca dejó de acompañarla no fueron suficientes para detener algo que ya había tomado su decisión. Rebecca Jones falleció el 22 de marzo de 2023 a los 65 años. Demasiado joven. Con demasiados proyectos pendientes. Con demasiadas historias por contar y demasiadas mañanas por vivir. Su ex esposo Alejandro Camacho, con quien compartió no solo la pantalla de Cuna de Lobos sino también más de 2 décadas de vida juntos, confirmó la noticia con la voz de quien sabe que hay pérdidas que no tienen consuelo posible. Que solo pueden aceptarse porque no existe otra opción. Y así, entre recuerdos que pesan como el amor más verdadero, entre nostalgia que duele como solo puede doler lo que fue genuinamente bello.
Hemos vuelto a recorrer los pasillos oscuros y fascinantes de aquella mansión Larios, donde aprendimos que la maldad también puede ser elegante, que el poder también puede destruir a quienes lo persiguen con demasiada hambre, y que las historias que más nos marcan son las que se atreven a mostrarnos lo que no queremos ver de nosotros mismos. Blanca Torres, Ferrusquilla, Carmen Montejo, Carlos Cámara, Gonzalo Vega, Lilia Aragón, María Rubio y Rebecca Jones. 8 personas que eligieron un oficio difícil, mal comprendido y frecuentemente ingrato, y que lo ejercieron con una entrega y una honestidad que hoy, cuando ya no están, nos permite entender en toda su dimensión lo que significaban y lo que perdimos cuando se fueron. Algunos de ellos partieron después de décadas de trabajo y de vida plena. Otros se fueron demasiado pronto, cuando todavía tenían mucho que ofrecer y mucho que decir. Pero todos dejaron algo que ninguna partida puede borrar: la huella de los personajes que habitaron, la memoria de las escenas que construyeron, la emoción que provocaron en millones de espectadores que los vieron una noche de 1986 y que nunca olvidaron lo que sintieron. Cuna de Lobos fue más que una telenovela. Fue un experimento sobre los límites del amor y de la maldad, sobre lo que una persona es capaz de hacer cuando decide que el fin justifica cualquier medio. Y los actores que le dieron vida a ese experimento fueron, en la vida real, todo lo contrario de sus personajes. Fueron personas que eligieron el arte sobre el escándalo, el trabajo sobre la fama fácil, la entrega honesta sobre el protagonismo vacío. Fueron, en la mejor tradición de su oficio, la luz que habitó la oscuridad para que otros pudieran verla sin quemarse. Porque al final no se trata solo de una telenovela. Se trata de una parte de nuestra historia que jamás se va, de un capítulo de lo que somos como pueblo y como cultura que sigue vivo en cada repetición, en cada recuerdo compartido. En cada vez que alguien menciona el nombre de Catalina Creel y todos en la habitación saben exactamente de qué está hablando. Eso es lo que dejaron. Eso es lo que nadie puede quitarles. Y eso es lo que nosotros tenemos la obligación de recordar.